Hola chicos, les habla por acá la profesora Kenny Peña. Un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo hacer el instrumento de recolección de datos para los muchachos que están haciendo pues trabajo de grado. Fíjense que vamos a empezar con lo que es un instrumento de recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos es aquel instrumento o aquella herramienta que nos permite recopilar información basado en un diseño adecuado a cada tema o a cada variable de estudio o a cada trabajo de grado, para que me lo entiendan, o a cada investigación. ¿Por qué? Porque esto nos permite llegar a conclusiones fiables y viables, es decir, a través de este instrumento es que nosotros vamos a verificar si lo que dijimos al principio de la investigación es tan certero como debe ser. Este instrumento, pues, son una serie de preguntas que surgen de los indicadores, de ese cuadro variable que ustedes tienen en su investigación que desarrollaron en las bases teóricas, de allí surge. Es importante acotar que otro de los instrumentos que ustedes aplican o utilizan en un trabajo de grado es la observación directa. Esta observación directa es aquella que nos permite verificar ciertas conductas o ciertos parámetros de conducta cuando nosotros vamos a aplicar dicha encuesta. En este caso, ustedes dirán, ¿a quién se le va a aplicar esa encuesta? Ustedes saben que dentro de su capítulo 3 hay una parte que habla población. Esa población y muestra es las personas a las cuales ustedes les van a hacer esta encuesta, se la van a aplicar, se las van a preguntar para que me entiendan. Es importante decirles que hay distintos tipos de encuestas basadas en las dicotómicas, opción de respuesta, escala Likert. Cuando les hablo dicotómicas es de sí y no. En el caso de nosotros, la mayoría de las carreras utilizan escala Likert o opciones de respuesta. Las dicotómicas las utilizan más que todo la parte industrial, las de seguridad industrial, las de riesgo. ¿Por qué? Porque son respuestas concretas que necesitamos saber para poder solucionar esa problemática que estamos investigando. En cambio, en las áreas administrativas, en las áreas de relaciones industriales, sí puede haber un término medio para poder verificar o no qué tan alto es el grado de aceptación o no de ese tema o de esa problemática que nosotros estamos investigando. Entonces, vamos a comenzar acá. Eso surge, esas interrogantes o esas preguntas surgen de cada uno de los indicadores. Esos indicadores surgen de la teoría. En este caso, yo les traigo aquí dos ejemplos para que ustedes vean cómo se debe realizar. Fíjense acá, aquí les pongo la teoría. Este es un autor que habla de las políticas de crédito y fíjense que el indicador es las políticas de crédito. Entonces dice, las empresas tienen políticas que otorgan créditos a corto y largo plazo con descuentos por pronto pago, de acuerdo a las calificaciones del cliente y a las evaluaciones que pasan por la administración bajo ciertos parámetros de medición de confiabilidad y de responsabilidad para cubrir antes de la fecha de vencimiento. Ajá. Es importante que ustedes se centren en esta teoría para poder redactar las preguntas de una manera coherente y que vayan acorde con la investigación. Entonces, fíjense, en este caso se diseñaron tres preguntas. Fíjense, la primera dice, en las empresas se verifican los créditos cada cliente de forma quincenal, revisándolos a detalle. ¿Qué pasa? De la teoría ustedes pueden agarrar ciertas oraciones o ciertas ideas y cuando ustedes las vayan a redactar, las van a aplicar en función a esa problemática, en función a esa empresa que ustedes están investigando. Entonces, es importante definir y saber esa teoría, porque esa teoría es la que me va a permitir a mí conocer cuáles son las variantes que yo debo preguntar para poder conocer esas debilidades. Por eso es que anteriormente se les decía, o en el principio les dije, que esas preguntas se hacen con el fin de llegar a conclusiones fiables. Claro, fiables, porque es a través de esto que tú preguntando vas a conocer cuál es la verdadera situación que tiene la empresa en relación a ese indicador. Fíjense, la otra dice, considera que la flexibilización de las políticas de crédito genera un riesgo para las cuentas incobrables. La empresa otorga descuentos por pronto pago basados en parámetros de responsabilidad y cumplimiento ante las fechas de vencimiento. Fíjense, son aspectos importantes que son necesarios conocer cuando trabajamos con políticas de crédito. Porque recuérdense que es como que la gestión financiera de la organización en este caso. Acá les tengo otro ejemplo, y este ejemplo sí me gustaría que lo tomaran. ¿Por qué? Porque es lo que les va a seguir a ustedes en función de
el formato de validación que ustedes deben llenar. Entonces, fíjense, se comienza con los objetivos específicos. Por supuesto, fíjense, en este caso es una tesis de diseño gráfico y se habla de los espacios internos como dimensión. Y el indicador sería facturación. Buscamos la teoría. Fíjense que habla de que Navarro 2007 afirma que las áreas de facturación es una de las más importantes de la empresa porque mediante la expedición de las facturas se materializan y documentan los ingresos de la empresa de trabajo. Fíjense. Entonces, en su opinión, las preguntas, ¿el área de facturación está identificada según su función? ¿Considera que el sistema de señalización ayuda a prevenir los accidentes? El área de facturación cuenta con un mobiliario de información. Y acá tenemos las opciones de respuesta, que es la escala Likert. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Es importante que ustedes aprendan a hacer el llenado de este formato. ¿Por qué? Porque este formato es el que les va a permitir a ustedes hacer la validación, que eso tienen que buscarlo a través de 3 profesores del área que les validen el instrumento y tienen que llenar. Pero para poderlo llenar, primero deben hacer el instrumento de recolección de datos, porque ese instrumento es el que le va a permitir a ustedes conocer la situación de la empresa, qué es lo que está pasando dentro de la empresa, para así poder generar esas conclusiones y a su vez esa propuesta que ustedes deben hacer en función de los objetivos que están dentro del cuadro variable, para poder determinar eso. Lo importante es que ustedes se ubiquen en la teoría de ese indicador para poder redactar, diseñar esas preguntas en función de lo que se quiere preguntar para poder conocer la verdadera causa o la verdadera consecuencia que está o el problema que está causando esa problema dentro de esa organización. Sin embargo, estoy atenta. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, pues se los estaré comentando, me están diciendo y gracias por su atención. Nos estamos viendo.